Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta Jornada Universitaria del Conocimiento 2025 con el eslogan Ciencia que transforma la responsabilidad social. El día de hoy estamos trabajando en el podcast Laboratorio Interdisciplinario con el episodio número 1 titulado ¿Qué significa trabajar interdisciplinariamente, beneficios y retos? Nos acompaña la doctora Melissa Edith Salazar Echegaray, especialista en Ciencias Sociales y Comunicación, la doctora Julieta Elizabeth Salazar Echegaray, especialista en Ciencias Económico-Administrativas, y su servidora, la doctora Teresa Irina Salazar Echegaray, especialista en Ciencias Económico-Administrativas. Para iniciar, vamos a estar comentando y discutiendo un tema que es clave, dándole continuidad a nuestro episodio piloto. ¿Qué significa trabajar interdisciplinariamente? Los beneficios y los retos. Nos vamos a iniciar con la definición del concepto. Desde el punto de vista de cada uno, les vamos a dar un par de minutos para que nos compartan qué opinan o incluso si tienen algún comentario que se refiera a los conceptos de multidisciplinario e interdisciplinario. Bueno, se los dejamos al micrófono abierto para que nos den sus puntos de vista. Cualquiera de las dos que inicia, adelante. Bueno, desde mi perspectiva, trabajar interdisciplinariamente implica, como se trata de un cruce transversal a través de diferentes propuestas, de diferentes campos de estudio, algo muy común que a lo mejor se nos facilita a los que estamos en comunicación porque finalmente necesitamos una base que cruza la antropología social, la psicología social, la economía, la sociología, y a veces también tenemos espacio en lo que es la administración y otro tipo de aspectos más aterrizados. Así que bueno, para mí sería finalmente hacer este apartado de cruce en diagonal a través de diferentes campos disciplinares para abordar diferentes temáticas de una forma mucho más completa o más compleja. Creo que la indicada sería más compleja para darle estas nuevas perspectivas que son las que se necesitan actualmente en la sociedad. Yo pienso que aparte de lo que ya mencionaste es verlo desde otro ángulo, o sea, un solo tema, pero verlo de diferentes perspectivas, de diferentes ángulos, porque generalmente nos forman tan profesionalizantes que olvidamos la otra parte. Por ejemplo, en el área contable se nos forma tanto con la parte numérica, la parte de que cuadre, la parte de que debe de salir con los números fríos, que se les tiende a olvidar la parte humana. En el área administrativa se tiende a ver la parte humana y olvidar la parte de los números. Entonces, en ese caso es mezclar las perspectivas para que así se enriquezcan y los jóvenes estudiantes o el público general profesionista vean las diferentes definiciones. Recuerdo un profesor que ya falleció que nos decía la definición de un concepto desde el punto de vista de un autor, dos autores, tres autores, y cuando estás tan joven, inicias la carrera, se te hace hasta confuso ver tantas definiciones del mismo concepto, pero ya que vas madurando comprendes por qué el profesor te lo enseñó y dices, ¿sabes qué? Me está enseñando el punto de vista de diferentes licenciaturas, de diferentes maneras de ver, para que yo así mismo cree mi propio concepto y enriquezca mi manera de ver el mundo. Para mí eso es lo interdisciplinario, darle el valor a las diferentes disciplinas y buscar lo que a mí me va a ayudar y cubrir las posibles deficiencias que yo tenga en mi formación. Y me gustaría agregar para complementar lo que nos dicen ustedes, doctoras, que nos sirve para generar soluciones sostenibles, innovadoras y que incluso sean éticamente responsables, sobre todo ahorita que estamos en estos cambios en el entorno global, que sabemos que hoy hay una cosa, mañana hay otra y no se para, no se detiene, y al final estamos frente al grupo y debemos de darles algo a estos jóvenes que vienen a acudir con nosotros. En la siguiente cuestión que tenemos, quisiera que me mencionaran de lo que ya han trabajado o cómo lo han aplicado, la cuestión del un aspecto positivo sobre el trabajar interdisciplinariamente. ¿Qué ventajas han encontrado al trabajar junto con otras disciplinas? Pues en lo personal, al trabajar con otras disciplinas,
ha sido disciplina, ha sido un gran apoyo, esa manera en la que te ayudan a ampliar el horizonte de lo que a veces uno solo ve de una perspectiva muy disminuida, muy chica. Y en lo personal me ha gustado mucho hacer cruces de investigación con gente de ingeniería, gente que tiene una formación muy estricta, muy cerrada, como son casi siempre las cuestiones de las ciencias naturales, de las exactas, que te obligan a entender que los números no tienen nada de malo cuando trabajas en una perspectiva social, que al contrario te ayudan a simbrar, a darle esa formalidad que necesitas y a empezar a checar otro tipo de detalles que se te estaban pasando, irremediablemente se te estaban pasando. Entonces ha sido un gran apoyo, con toda honestidad, trabajar con perspectivas de ingenierías electrónicas, con que me den miradas de gente de finanzas, de gente de contabilidad, que te ayuda a simplificar lo que a veces en el mundo del área de las ciencias sociales es demasiado confuso o cae en lo difuso, y con los números honestamente todo se vuelve más, no simple, pero sí más fácil de centrar. En lo personal esa ha sido la experiencia. A mí lo que me ha gustado mucho es que mi primera licenciatura es de números, muy fría, muy cuadrada, como vulgarmente dicen. Y otras perspectivas me han ayudado muchísimo a abrir más horizontes en el aspecto contrario a lo que menciona Melissa. O sea, a ver la parte más humana, a ver la parte más flexible, a ver otra manera de observar el mundo que no sea tan cuadrada, tan fría. Yo estoy dando clases en una licenciatura que tiende menos a gustarle los números y les enseño, como ellos dicen, números, y eso me ha ayudado a flexibilizar las clases y a ver la manera de pensar de los jóvenes e integrar a lo que ellos mismos están viviendo en el día a día. O sea, no nomás esa es que, bueno, como hoy les estaba explicando la parte de la pérdida del valor de las cosas, no se los puedo explicar como un contador, tengo que explicárselos adecuándolos a las necesidades de ellos. Por ejemplo, estábamos diciendo de la pérdida de valor del edificio. Yo les decía, imagínense la casa de sus papás cuando les dan el mantenimiento, y ellos ya, de ahí pasamos a la parte del negocio, y ellos ya decían, es que sí lo vemos día a día, pero no lo dimensionaban, pues. O sea, me ayuda mucho eso, la convivencia con los jóvenes y con otras disciplinas, a ver que no todo es tan así, tan cuadrado, tan frío, tan preciso y tan exacto. Sí puede serlo, pero necesita el toque humano. Podemos decir que hace que obtengamos una visión integral de los problemas, que nos dé una colaboración y un aprendizaje compartido entre todas estas diversas disciplinas, que se fomente la innovación y la creatividad, porque son finalmente lluvias de ideas, de enfoques novedosos y diferentes estrategias que nos van a aterrizar en un desarrollo del pensamiento crítico, sobre todo en los muchachos, y para obtener una eficiente solución de los problemas. Y como tercera parte de este podcast, ya avanzando, vamos a comentar ahora cuáles han sido los principales retos que han observado al momento de trabajar con otras disciplinas. Doctora Melissa. Los principales retos, uno, aterrizar, porque en las ciencias sociales es más sencillo vagar para llegar, porque precisamente por eso nosotros trabajamos sobre supuestos. Al momento de hacer investigación nos vamos construyendo. Desaterrizarlo como lo hace una ciencia exacta o una postura exacta, es lo que a veces para nosotros es inconcebible, porque significa dejar fuera muchas situaciones, muchas condiciones y muchas variables. Entonces nos obliga a cerrar en cierta manera. Ya cuando lo trasladamos en cuestiones metodológicas como futuras líneas complementarias, ya esa frustración pasa a otro plan, la verdad. Pero de retos siempre ha sido eso, el momento de la confrontación en la que se da este choque entre una exacta con una social, o que a veces es una social pero más en un sentido más estricto, como sucede en la cuestión del derecho. El derecho, al regirse por cuestiones normativas, también reduce esa salida que puede llegar a tener diferentes interpretaciones, más como lo hacemos a veces en comunicación. Entonces,
Desde una perspectiva, esos son la mayor parte de los retos que se van abordando. Lo personal creo que sería abandonar los paradigmas, enfrentar los paradigmas a los que uno también queda reducido y los estereotipos, básicamente. Yo coincido y le agregaría el problema del ego y de la soberbia de decir yo sé más que el otro. O sea, eso es lo que más me he enfrentado. Es decir, yo tengo más experiencia que tú en mi área, yo sé más que tú, mi ciencia es mejor que la tuya. Ese tipo de conflictos son los que yo ahí sí veo un reto en el cambiarle la manera de pensar a las personas, porque sí me he encontrado con cada personita que a veces uno se queda y dices, pues estás bien equivocado, piensas, no se lo dices, lo piensas y no quiere reconocer que está haciendo mal, no quiere reconocer que otra persona puede darle una salida a la problemática o que le puede aportar algo. Por eso se dice mucho que las ciencias económico-administrativas, en especial los contables, son cuadrados, porque tienen una manera de ver el mundo y no los vas a sacar de ahí, y es muy, pero muy complicado. En esa cuestión sí veo que es un gran reto, que cambien de perspectiva, y entre más años tienen los contadores, en especial más que los administradores, se hace más esa soberbia, ese egocentrismo, que a veces es bastante complicado trabajar con ellos, la nueva realidad. Y yo agregaría que existe lo que es esta resistencia al cambio disciplinar, la dificultad para integrar teorías y métodos y la diferencia en lenguajes conceptuales, que hace pues finalmente que sí se den algunos conflictos también al momento de establecer o querer establecer un liderazgo y una visión para este proyecto que se esté desarrollando. Como parte final de lo que es este episodio 1 y para que sea breve, vamos a hacer una última pregunta rapidita. Si alguien les pidiera un consejo breve porque quiere iniciar un proyecto interdisciplinario, ¿qué se lo daría? ¿Cuál sería el consejo que le darían a esta persona? Que analice bien cuál va a ser su objeto de estudio y de qué manera lo quiere acentuar o para qué lo quiere hacer viable, que no sea solo algo de se me ocurre para aterrizar algo o para quedar bien con alguien o porque necesitaba meterlo, sino que vea que realmente debe de tener una aplicabilidad y de ahí empiece a revisar cuáles son las ciencias que están más fortalecidas en esa área. Que entienda que a veces, por ejemplo, en el caso de los que estamos en las sociales, podemos vernos acotados en aspectos, por ejemplo, financieros o de proyectos aterrizados que otras personas nos pueden fortalecer mejor, pero tal vez sea la opinión más certera de un administrador que la de un ingeniero industrial. Entonces va a depender mucho del área en la que esté investigando, la tiene que revisar a fondo y tiene que partir, ya sabes, desde una perspectiva general hasta irlo aterrizando por el fin que esté buscando, en este caso, cuál va a ser su supuesto de construcción y cuáles son las metas a las que tenga planteadas, porque eso es lo que le va a dirigir, cuál es el área complementaria con la que debe de trabajar. Yo le agregaría que una vez que tengas esa área, lo que dijo Melissa, busques a la persona idónea, porque de nada va a servir que tengas una persona súper capacitada que no tenga una actitud de colaborar, de trabajar en equipo o de que nomás se diga lo que esa persona quiere hacer. Tiene que ser una persona que tenga la flexibilidad de escucharte, de ser escuchado y de trabajar en equipo, porque no sirve que sean muy, muy sabios, muy, muy buenos, pero no puedan trabajar en equipo. No se puede. O sea, lo hemos intentado nosotros con otras personas y no. O sea, si no dicen ellos la última palabra, no funciona y así no se puede trabajar. Agregaría la parte humana a lo que dijo Melissa. Y yo terminaría diciendo que hay que ser muy pacientes, muy tolerantes, pero tampoco quiere decir que se crucen ciertos límites, sino simplemente tratar de mantener el objetivo, la prioridad, si es un proyecto, si son recursos, si es una clase, cuál es el diseño de lo que se está trabajando, pero siempre siendo muy pacientes. Con esto terminaríamos nuestro episodio número 1 del laboratorio interdisciplinario. Agradecemos la participación de las doctoras y los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestros siguientes episodios. Hasta pronto.